Bien, buenos días. Nuevamente, el doctor José Manuel Durán Vargas para servirles. Hoy vamos a hablar eh, de dos estudios importantes que tiene que hacerse la mujer y también algunos hombres eh, para detectar oportunamente las enfermedades que desde hace muchos años la metodología de diagnóstico ha tratado de prevenir, detectar oportunamente las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como los procesos neoplásicos, como el cáncer de mama, como el cáncer cervicuterino, como el cáncer de próstata, en donde existen hasta cierto punto evaluaciones clínicas y también una serie de estudios que nos ayudan a detectar en forma muy oportuna y precoz las enfermedades, pudiendo modificar el curso de las mismas y evitando que esas enfermedades lleguen a un final que todo el mundo conoce como triste, desolador, con un mal pronóstico y con resultados totalmente fatales para la paciente. La citología vaginal se van a preguntar muchas cosas y van a haber demasiadas dudas. La prueba de Papa Nicolau es una prueba que Papa Nicolau y Trot descubren desde el punto de vista microscópico y ven el cambio de las células para poder detectar cuándo una célula está normal y cuándo se empieza a volver atípica y cuándo esta célula empieza a convertirse en algo nuevo, que es decir, el crecimiento, la neoplasia, que en un momento determinado, si la detectamos oportunamente, tendremos tratamiento, como vamos a ver, pero si ya está muy avanzada, ¿no?, que dará más remedio que tratamientos paliativos, que nada más mejorarán un poquito el pronóstico de la paciente, pero su calidad de vida nunca mejorará. Entonces, la citología vaginal, que es la prueba de Papa Nicolau, o citología cérvico-vaginal, es una prueba que con 10 años de anticipación podemos detectar a la enfermedad, que 10 años después se presentaría quizá con fines diferentes en el estado clínico de la paciente. Entonces es muy importante porque la paciente que llega con un CACU, que es un cáncer cervicuterino, es una paciente pues, que nunca ha visitado al médico en 10 años, o que si ha visitado al médico, el médico no ha hecho una muy buena prueba de Papa Nicolau, o el patólogo, o el citotecnólogo. Hay muchos factores de error que existen en esas pruebas, en donde la paciente no es la culpable de su enfermedad porque ella acude a conciencia para efectuarse un estudio, pero si no se realiza como debe de ser, no se interpreta como debe de ser, no se le trata como debe de ser, aunque ella tenga todo el apoyo en el 100% de estar pendiente de su salud, el resultado también va a ser negativo. Entonces se tiene que juntar, ¿verdad?, las cosas que el médico como profesionista va a brindarle a su paciente, como también la preocupación propia de la paciente por su enfermedad. En la prueba de Papa Nicolau nosotros vamos a encontrar que se debe de iniciar, ¿verdad?, a partir de los 20 años, tenga relaciones o no tenga relaciones, ¿sí? Y cuando la mujer ha iniciado su vida sexual activa, a partir de ese momento empezarán ciertos factores de riesgo de gente joven que tiene múltiples parejas sexuales, en donde clínicamente a veces no es visible una lesión por papiloma, que es el agente número 1 del cáncer cervicuterino, en donde podríamos decir que más del 99.90, casi 7% en la actualidad, podríamos decir que si el papiloma no está, es difícil que pueda existir un CACU. Entonces, se han atribuido algunos factores inflamatorios crónicos, tricomoniasis, clamidia, otro tipo de bacterias que con el tiempo podrían provocar cambios histológicos, celulares a nivel del cervix, pero realmente la causa principal sigue siendo hoy por hoy lo que desde hace mucho tiempo se descubrió, que es el papilomavirus. El papilomavirus es un tema muy importante porque si no lo podemos interpretar adecuadamente, vamos a llevar a confusiones a la paciente. El papilomavirus, hay un montón de cepas, hay un montón de tipos del papiloma, y de los cuales únicamente hay dos importantes, que es el 16 y el 18, que se relacionan con el cáncer cervicuterino. El 6 y el 11 por lo general son mucocutáneos y se relacionan con esas verrugas que son aparatosas a nivel de la vulva y muy desagradable verlas porque a veces alcanzan tamaños importantes que la paciente por pena no acude al consultorio y son verdaderas neoplasias
que aparecen y dicen, bueno, ¿cómo es posible que haya llegado hasta este tamaño esta lesión? Afortunadamente estas lesiones son diferentes a las del 16 y 18, que son cancerígenos, y las otras pues nada más es el aspecto aparatoso, pero con un buen pronóstico, con un buen tratamiento, la paciente queda bien. Entonces hay que saber cada cuándo, a partir de qué edad, con qué frecuencia, cómo se interpreta, qué es lo que debemos hacer, cuándo la paciente debe de pasar a una prueba de control porque salió sospechosa de cosas malas, cuándo pasar a la colposcopía, cómo interpretar los diferentes resultados histopatológicos y qué tratamiento sería adecuado para cada paciente dependiendo de su edad y su calidad. Posteriormente, en la plática vamos a ver si podemos terminar también lo que sería la detección oportuna del cáncer de mama con ciertos signos y síntomas que le enseñamos a los estudiantes de medicina para que en forma prematura, es decir, siendo estudiantes de tercer año, comienzan a ir con la propagación de la salud y tratando de hacer conciencia de esos signos y síntomas que la paciente podría presentar y detectar ellas mismas su enfermedad y acudir a los centros de hospitalización, o sea, o de centros de diagnóstico o con médicos particulares para que puedan llegar a un diagnóstico más certero y en forma oportuna al tratarse de su enfermedad. Vamos a empezar primero con la citología cérvico-vaginal. La paciente en posición ginecológica tendrá normalmente la aplicación de un espéculo, que ahorita vamos a ver cuál es la técnica y cómo se aplica. Al separarse las valvas, en el fondo vamos a encontrar normalmente un cuello. Este cuello podrá tener diferentes formas, puede ser un cuello que tenga un puntito que nos indique que esta mujer nunca ha tenido hijos a través de lo que es el canal del parto, que sí ha podido tener embarazos pero que terminaron en cesárea, pero que no hubo ninguna lesión a nivel cervical. Entonces vemos a un cervix con un punto central, entonces como si esta mujer nunca haya tenido prácticamente el paso de un o más productos de la concepción a través del cervix. Pero también podríamos encontrar cervix que presentan normalmente desgarros propios y naturales de un parto, que son desgarros mínimos que no dan ninguna consecuencia, pero con esto es una evidencia para el forense que a lo mejor es probable que haya tenido un parto o que haya tenido pues lesiones directas en esas relaciones sexuales de masoquismo, en donde se meten cosas, juguetes sexuales, y se podrían lesionar el cuello, pero lo tradicional sería pensar en que la mujer ha tenido cuando menos un parto y tuvo sus desgarros cervicales propios de este evento. Pero también puede ser que encontremos normalmente un cuello en donde encontramos el orificio cervical, una zona prácticamente roja, pero no despulida, no desepitelizada, y hablamos de un problema inflamatorio como una cervicitis. Pero también puede ser que nosotros tengamos un cuello en donde haya pérdida prácticamente del tejido epitelial, y entonces vemos que es una úlcera, es un cuello desepitelizado que ha tenido pérdidas del tejido propio de protección. Entonces eso es lo que vulgarmente llamamos úlcera. Pero también puede ser que existan normalmente vegetaciones que normalmente dependen del cuello, y esos son los famosos ectropion o entropion, dependiendo que vaya hacia afuera o hacia adentro de lo que es el cervix. Y también podemos encontrar cuellos aparatosos con pérdida de la arquitectura, con destrucción del mismo, que quizá estemos ya ante la presencia de un CAC. Estos son algunos ejemplos, porque hay muchos más, ¿verdad?, que podemos detectar a través de una visualización. Entonces, la visualización, vamos a aclarar los términos. La especuloscopía, la citología, la colposcopía, la biopsia. Pues en realidad todas son cosas diferentes. Como su nombre indica, cuando no existen los medios necesarios para poder soportar las campañas que implica el tener que comprar espéculos desechables, medios de fijación, cotonetes, hisopos, citobrucio, como se llamen,
y tener lo necesario, batas clínicas para la paciente desechables, piernas, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces no podemos hacer la prueba de Papa Nicolau, pero también nos va a orientar que si metemos a través de un espéculo, que es la especuloscopía, y nosotros podemos visualizar, o sea, solamente vamos a ver, porque no vamos a tomar tejido de nada, ni biopsia, ni citología, sí podríamos en forma indirecta tener más o menos, ¿verdad?, una noción de cómo está el cuello. Si el cuello está puntiforme o el cuello está normal, con pequeños desgarritos, pero está limpio, o que el cuello presente prácticamente una zona erosionada, o que el cuello presente una pérdida de su arquitectura. Entonces desde aquí podemos ver si hay masas vegetantes, pérdidas de la arquitectura que nos sugieren un proceso neoplásico inicial o un proceso neoplásico avanzado. Entonces esta es la simple visualización, pero al tomar la citología se toma prácticamente de este orificio, se mete un cotonete a lo que sería en un corte sagital. Tendríamos el cotonete, estaría entrando normalmente al conducto endocervical, donde debemos nosotros capturar las células endocervicales, porque es muy importante que entiendan ustedes que si la citología vaginal no tiene células endocervicales, no es citología vaginal. Es decir, fue incompleta, porque el principal lugar donde va a existir normalmente el cáncer es prácticamente aquí donde los epitelios normalmente hacen su transformación. Entonces es el sitio donde se asienta la enfermedad. Entonces es muy importante el conducto cervical, tomar en cuenta células de ese nivel, y el cotonete entra normalmente al fondo del saco vaginal posterior para obtener las muestras que se descaman del cuello y que están almacenadas en el fornix posterior. Estos son los dos sitios donde se toman las muestras. Se van a aplicar en una laminilla, se aplica una muestra de aquí y se aplica una muestra de acá, y a continuación se hace una fijación que puede ser con alcohol líquido, pero puede ser a través de cualquier fijador spray que utilizamos en el pelo. Las mujeres utilizan la laca, es lo mismo, son fijadores, pero hay que tener cuidado hasta con eso, porque hay de presión a presión en el momento que comprimimos para que salga normalmente el spray. Entonces a veces hay pues frasquitos que tienen demasiada presión y otros que tienen mínima presión. Entonces es muy importante tomar en cuenta que a nivel de la citología vaginal, a nivel del portaobjetos, una vez capturadas las muestras, y hagamos de cuenta que este spray entonces siempre debe de ser vertical a una distancia de 20 a 30 centímetros. Antes de probar este spray debemos probarlo por fuera para valorar la presión, y luego ya calculamos 20 o 30 centímetros para irlo de arriba hacia abajo. Nunca se pone lateral, porque al hacer el spray nos puede volar las células. Nunca se pone menos de 20 centímetros, porque podría también provocar que al hacer el spray las células se vayan con el spray que reciben, o sea, la presión del aire emitido desde este frasquito de fijación. Una vez que se fije esto, se pone a secar unos minutos, y posteriormente esta prueba podrá ser estudiada hasta inclusive años después, porque ya las células habrán quedado fijas en este portaobjetos, cosa que si no la fijamos, las células se van a perder, el polvo las va prácticamente a ocultar. Entonces prácticamente hay que fijar las pruebas de Papa Nicolau. Entonces se ponen normalmente dos muestras, una cérvico-vaginal, que debe de tener normalmente del conducto endocervical en las células endocervicales, y la otra del fornix posterior, y de esta manera podemos obtener una magnífica muestra. Si nosotros no podemos obtener la muestra, como sucede en mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, que ya la resequedad de la vagina y del cuello por su efecto hormonal, a veces no podemos normalmente tomar una muestra adecuada, y tenemos que humedecer nuestro cotonete, ¿de acuerdo?, o nuestro CitoBrush, para que cuando entre este aparatito pueda obtener algunas células que se van a aplicar al portaobjetos. Si no, muchas veces va a salir negativo de tejido o de material que pueda ser útil para ser visualizado al microscopio. Bien. En las pruebas de Papa Nicolau es muy importante tomar en cuenta cuándo se deben de iniciar. Uno, a los 20 años, que es un buen tiempo para iniciar. Es una prueba de bajo costo, de fácil. Cualquier persona, aunque no sea médico, puede realizar estas pruebas. Un citotecnólogo, un enfermero, una persona adiestrada de una forma gentil, como un tutorial,
puede tomar la muestra y eso no significa que esta persona tenga los conocimientos de un médico que serán tan diferentes de un médico general a un ginecobstetra, porque el médico general tendrá las nociones generales del cervix y el especialista, pues todo lo que se relaciona con esto. Y entonces es muy diferente una prueba de Papa Nicolau tomada por una enfermera, por un médico o por un especialista. De que puedan tomar la prueba, cualquiera lo puede tomar. De que pueden interpretar lo clínico, se interpretará de acuerdo a los conocimientos que cada uno tenga. El médico general tendrá sus conocimientos muy respetuosos, muy respetables, y el ginecobstetra tendrá más conocimientos porque ha estado dedicado durante 4 años a padecimientos de este tipo como forma selectiva de lo que haya elegido en su profesión. Bien, entonces, 20 años es una buena edad para iniciar las pruebas. Cada año es un buen tiempo para realizar las pruebas. No es aquello de que nos confiemos nosotros, de que si la prueba salió bien, venga usted 3 años después, como dicen normalmente en el Seguro Social, donde tienen el carnet y en el propio carnet dice, si usted tuvo una prueba negativa, puede usted regresar en 3 años. Porque aquí no están visualizando que la prueba de Papa Nicolau haya tenido prácticamente un recorrido adecuado. ¿Cuál es el recorrido adecuado? Bueno, primero, que tome la prueba una persona que tiene la capacidad para hacerlo. Segundo, fijar la prueba como debe de ser en el portaobjetos con el método que ustedes utilicen, alcohol o líquido o laca. Tercero, que esto llegue a su destino hasta el servicio de patología. En el servicio de patología hay 2 personas diferentes. Un patólogo, que es un médico especialista dedicado a los tejidos, a las células, como ustedes conocen, y un citotecnólogo, que es un bachiller que acaba de salir de la preparatoria, que tuvo 3 meses de adiestramiento en el microscopio y que obviamente en esos 3 meses, por mejor que sea, no vas a tener la misma capacidad que un patólogo. Por lo tanto, esta prueba nos puede brindar muchas falsas negativas cuando realmente la paciente quizá tenga algo de riesgo, y por eso las pruebas de Papa Nicolau deben tener un mínimo de 2 años con la paciente y después de 2 años que se tiren, porque no sirven para nada. ¿Por qué en 2 años? Porque supuestamente cuando se tome la prueba, si sale negativa de malignidad, teóricamente los 2 años que siguen no debe de existir ninguna opción de nada. Pero si al año siguiente esta persona va con otro médico y le detecta un cáncer incipiente, el médico se ve obligado a pedir su prueba anterior. Y entonces al hacer una segunda lectura de la prueba anterior se va a dar cuenta que el diagnóstico estaba desde la primera y que fue error del citotecnólogo que hizo ese diagnóstico. Y si en un momento dado quiere decir que la enfermedad no estaba y la estoy detectando y un año después, quiere decir que es muy agresiva porque se está presentando en forma atípica, como sucede en muchos casos de la medicina, y tengo que ser más agresivo en mis tratamientos porque si esta no siguió aquel régimen de esperar de 2 a 10 años para la presentación de la enfermedad, sino que en un año donde todo estaba perfecto, ahorita ya tienes cáncer, quiere decir que si no actúo rápido, este cáncer me va a ganar a mí y se va a convertir en invasor, en metastásico y un montón de cosas más que el pronóstico de la paciente obviamente va a empeorar. Entonces, cuando nosotros hacemos la citología vaginal, nosotros primero visualizamos. Tomamos la prueba de Papa Nicolau a nivel del conducto cervical y en el fornix posterior. Lo pasamos a una laminilla y ponemos nuestras 2 muestras. Fijamos normalmente con un spray, como dijimos anteriormente, procurando saber la presión del spray y la distancia, que debe ser de 20 a 30 centímetros, y siempre de arriba hacia abajo y nunca lateral. Y luego, una vez que quede fijo, esta tendrá que irse a patología. Y en patología tendrá que ser leída por un citotecnólogo o por un patólogo. Este resultado debe de llegar nuevamente conmigo para que yo se lo envíe a la paciente y esto ya se acabó. Pero, si hacemos la conducta del seguro, como muchas veces nos pasó a nosotros, en donde la conducta es que la enfermera toma la prueba de Papa Nicolau, la envía a patología, le dice a la paciente, no se preocupe usted porque tenemos un trabajo social que se va a encargar de que si algo sale mal, le buscará a su casa, que usted ya dejó su dirección a través de su celular. Mi pregunta es, si esta citología que yo estoy mandando nunca llega a su destino, si esta citología que yo estoy mandando se cae en el camino y se rompe la laminilla, si esta laminilla llega allá y por X o por Y no se leyó jamás en la vida, si esta citología sí se llevó, sí se leyó, pero se llevó a otro destino,
y no le llegó al destino que es el origen al cual partió. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo asegurar que esta paciente que humildemente vino a hacerse una prueba de Papá Nicolau reciba la satisfacción al 100% de su resultado cuando realmente su prueba nunca se estudió y por lo tanto nunca le van a avisar y por lo tanto si tiene alguna enfermedad, la pobre un año después estará en una etapa avanzada y entonces diremos, ¿qué está pasando? Pues así descubrimos muchos errores nosotros, más de 60 errores en las tomas de la prueba de Papá Nicolau, desde las cosas básicas que es la toma de la prueba en lugares que no son los adecuados, hasta el hecho de poner, como ustedes verán, cuando están un poquito mayores en su profesión, de estar yendo a los consultorios y darse cuenta de que las citologías se van asentando sobre un escritorio, hay un abanico que siempre está allá dando el aire para el médico y sus pacientes, y sin darse cuenta las laminillas van pasando de un lado a otro a tal grado que quedan entre un papel y el otro, ya no saben a quién le pertenece y entonces se cambian prácticamente las citologías y el pronóstico de las pacientes también. Entonces hay demasiados errores que se pueden cometer y por lo tanto los estudios particulares reducen ese riesgo porque es la paciente que se recibe, es la paciente que se llena todos sus papeles, es la paciente que se va a un patólogo particular para que lo analice, es un patólogo que recibe la muestra, es un patólogo que la lee, es un patólogo que la regresa y es un médico que regresa nuevamente la información a la paciente con el mejor beneficio. Claro, no todos pueden costear una prueba de Papá Nicolau que a pesar de no ser cara, lo que es el nivel socioeconómico de nuestro medio no es el mejor y hay gente del pueblo que no tiene ni siquiera para una consulta. ¿Sí? Bueno, entonces esta prueba de Papá Nicolau pues tarda poco tiempo, puede tardar desde unas horas hasta un día por decir. Sin embargo, ¿por qué razón? Cuando tomamos una prueba de Papá Nicolau en el seguro o tomamos una prueba en el ORAM, por decir, y esta prueba nos dicen venga en 2 o 3 meses por su resultado, porque ustedes no se imaginan que realmente este es un centro, ¿sí?, en donde todo lo que es Yucatán, Campeche y Quintana Roo con sus hospitales y las clínicas respectivas de campo, todas sus pruebas de Papá Nicolau van a dirigirse al Hospital ORAM o al Seguro Social o al ISSSTE y no se pueden imaginar cómo están las cantidades de citologías asentadas que obviamente el personal que está leyendo eso es el mismo personal y por lo tanto si me traes a mí 10 pruebas para que yo te lea, pues yo mañana te las entrego, no hay ningún problema. Pero si me traes 3000 pruebas para que yo te entregue, obvio que van a tardar 1, 2 o hasta 3 meses en salir el resultado. Ese es el motivo de que tarde mucho tiempo. Esa distancia que hay entre lo que es la toma de la prueba y lo que es el informe de esa prueba, se le olvida a la paciente ir a buscar su prueba, se le olvida al médico que no tiene interés tampoco de la paciente, porque la paciente es la que debe estar más interesada, y como la paciente nada más sabe que le tomaron sus datos y que va a ser avisada en caso de que algo salga mal, pues al no ser avisada ella se confía de que todo está bien cuando realmente a lo mejor nunca se realizó el análisis de su prueba. Bien, una vez que tomamos la prueba de Papá Nicolau, vamos a decir las cosas básicas que necesitamos para la prueba de Papá Nicolau. Tenemos, por ejemplo, un espéculo, que es un espéculo de plástico estéril, ¿correcto? Y tenemos un espéculo metálico, que normalmente también se esteriliza. Yo les voy a mostrar cómo es la técnica con este espéculo, que es la misma que con el otro. En Estados Unidos ya no se utilizan estos espéculos, porque normalmente para la seguridad de la paciente, del médico y de cualquiera, esto lo pongo normalmente como voy a indicar cómo se debe de aplicar, y cuando termine la prueba yo la pongo en este sobrecito y se lo doy a la paciente para que ella misma lo deseche y se dé cuenta que no va a volver a servir. Este sí va a volver a servir, entonces este se esteriliza normalmente como todas las cosas que se utilizan en quirófano, no con pequeñas autoclaves de dentista que son muy pequeñas, que no tienen la capacidad para poder eliminar el papiloma y otros gérmenes importantes como las clamidias, que puede este aparatito ser el factor que nos lleve directamente de un caso a otro caso. Este es el vector que puede transportar enfermedades de un lado para otro y por lo tanto esto debe de estar estéril. Termina normalmente la prueba. Esto es un espéculo estéril que abrí para traerles a ustedes. Yo no estoy agarrando un espéculo así nada más para agarrarlo, ¿verdad? Pero que entiendan que el lavado nada más con el jabón, con el FAP o con el detergente que ustedes desean no es suficiente para eliminar acá los gérmenes de riesgo.
Y por eso, si los metemos a esas autoclaves pequeñas que utilizan los dentistas, tampoco será suficiente el hecho de que se haga de esa manera. Y tendrá que ser las autoclaves que se utilizan en cualquier clínica, que son potentes, que sirven para eliminar todos los gérmenes como se utiliza en un material quirúrgico que está estéril. Bien, ¿cómo normalmente aplicar el espéculo? Bueno, los espéculos, hay varias cosas importantes que deben de saber. Primero, hay espéculos chicos, medianos y grandes. O sea, no es lo mismo que le vamos a aplicar a una muchachita de 20 años que esté iniciando su vida sexual, o a una posmenopáusica que ya tiene claudirosis vaginal, que ya tiene atrofia vaginal, que tiene resequedad de sus tejidos. Sería una maldad agarrar un espéculo grande y metérselos porque obviamente la vamos a lastimar. Para estos casos utilizaremos el espéculo pequeño para poderlo aplicar. Pero también perderíamos nuestro tiempo si viene una paciente que está gordita, que tiene una vagina demasiado profunda, ¿sí? Y le metiéramos un espéculo pequeño, tampoco vamos a lograr el objetivo. Tiene que ser un espéculo grande, con valvas largas, para que en un momento dado podamos llegar hasta el cervix y tomar una prueba a conciencia, y no que estemos metiendo el aparatito y la vagina cae por arriba, cae por abajo, o sea, se dirige hacia arriba, y esto nos impide la visualización del cuello. Siempre se tiene que visualizar el cuello para hacer una buena toma de la prueba de Papa Nicolau. Este espéculo normalmente está constituido por dos valvas, ¿correcto? Aquí tenemos la parte del mango, y aquí normalmente abrimos las valvas y podemos fijarlas prácticamente a la medida que queramos, normal, de tal manera que la vagina queda abierta, y a través de esto podríamos ver nosotros aquí en el centro lo que sería normalmente el cuello, ¿sí? Y podríamos ver si el cuello está bien, está rojo, o está despulido, o tiene una erosión, o tiene una verruga, o tiene un ectropio, o tiene un cáncer. Eso lo podemos ver a través de esta visualización. Muy importante. Así como estamos viendo, les voy a poner una vulva normal y cómo aplicar el espéculo. La paciente en posición ginecológica entonces va a tener un diámetro que va de aquí a acá y un diámetro que va de acá a acá en esta posición ginecológica. Aquí está la mesa de exploración. Y nosotros estamos sentados prácticamente a este nivel para tomar la prueba de Papa Nicolau, ¿sí? Entonces, para que sea menos molesto, el espejo, el dedo índice va arriba y los otros dedos vienen en esta posición. Y normalmente no debemos entrar con nuestro diámetro mayor, que es este diámetro transversal, porque el anteroposterior de esto está bien aplanado. Pues no debemos entrar al diámetro menor con el diámetro mayor, sino vamos a tener que meter el diámetro mayor al diámetro mayor, como lo hace un bebé en su ley de Payot para acomodar sus diámetros mayores a menores, como a mayores del útero, como lo vimos en la clase de obstetricia. Quiere decir que yo estoy aquí sentado y cuando vaya a meter el espéculo le pido a la paciente que puje, y entonces ella al pujar sus labios los va a invertir un poco, me va a abrir un poquito el orificio, el introito vaginal, y entonces yo normalmente puedo separar un poco los labios y meter en esta posición, ¿verdad?, el espejo, y una vez que yo entre voy girando el espejo y me voy introduciendo. Muy importante, cuando yo estoy introduciendo, la paciente hace rato que dejó de pujar, ¿correcto? Le decimos que esté relajada y despacito vamos introduciendo el espéculo, le vamos preguntando a ella si tiene alguna molestia, y nosotros normalmente vamos introduciendo, pero hagan de cuenta que le estamos en vista lateral. El espéculo entró así en esta posición y entonces hicimos esta posición acómoda, y entonces cuando nos estamos yendo ya empezamos a abrir el espéculo, porque ¿qué es lo que ocurre? Que si yo sigo metiendo hasta el fondo y yo abro, el cuello va a quedar acá arriba, entonces vamos a decir que eso es un síndrome de Rokitansky, Hüster-Kauster por agenesia uterina, y nada que ver. Si yo retraigo un poco esto, el cuello caerá en su posición normal, y por lo tanto, cuando meto el espéculo y hago una rotación del espéculo y voy introduciendo, de una vez abro las valvas para que quede atrapado el cuello entre las dos valvas y podamos tomar la muestra sin ningún problema. Si nosotros encontramos que existe demasiado flujo vaginal, entonces debemos limpiar con una gasa para que tomemos las células que nos interesan, porque ese flujo vaginal ya sabemos que tiene o virus, o bacterias, o tricomonas, o cosas complejas combinadas, pero que eso no nos interesa. Lo que nos interesa son las células endocervicales,
y las células descamativas que están descansando en el fornix posterior. Bien, vamos a hablar ahora de qué requisitos se necesitan para tomar la prueba de Papa Nicolau. Y vamos a ver quién se la debe tomar, con qué frecuencia se la deben de tomar, y luego vamos a ir a la interpretación de la prueba de Papa Nicolau. La prueba de Papa Nicolau se debe de efectuar a partir de los 20 años, tenga o no tenga relaciones sexuales. Las mujeres que tienen relación sexual temprana, 14, 15 años, ya a partir de ese momento, dada su relación y su riesgo con múltiples parejas sexuales propias de la juventud, entonces el virus del papiloma podría normalmente estar presente desde etapas muy tempranas. Por lo tanto, tan pronto como inicien vida sexual, ya podrán normalmente realizar su prueba de Papa Nicolau. Bien, vendrán algunas preguntas. Bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que nunca tienen relaciones sexuales, que son núbiles, como en el caso de las monjitas? No pasa nada. En la actualidad tenemos un ultrasonido, se les llena su vejiga, se ve perfecto normalmente el útero, la vagina. Metemos un cotonete, como les digo, que es un cotonete vaginal, ¿correcto? O el mismo CytoBrush, que es un aparato especial que vamos a mostrarles ahorita acá. En donde este CytoBrush normalmente también está aquí y tiene aquí abajito una parte de cerdas como el cepillo de dientes, pero más delgadas que no lastiman normalmente la vagina. Cuando vamos a hacer una prueba en una mujer que no ha tenido relaciones, si esto normalmente es el introito vaginal, esto normalmente entra al orificio del introito, que es mucho más grande que esto. No lesionamos a nadie, lo vemos en el control del monitor y vamos desplazando normalmente esto y siguiendo con la guía de tal manera que esta paciente le introducimos el cotonete aquí y si lo vemos en un monitor que está pasando, veríamos el útero con un transductor aquí que se va directamente a esta pantalla. Estaríamos viendo que estaría el útero en esta posición y estaríamos siguiendo a este cotonete como sigue y cómo entra acá y tomo mi primera muestra y luego salgo de aquí y me voy acá y tomo mi segunda muestra y no pasa absolutamente nada, es menos molesto, ¿correcto? Es el mismo resultado que va a obtener la paciente, solo que para poder hacer esta prueba se necesitan dos cosas. Primero, que nadie va a comprar un ultrasonido para estar efectuando pruebas de Papa Nicolau porque no va a ser redituable, pero si eso es parte de mi equipo de trabajo y yo puedo aprovechar el ultrasonido para tomar mis pruebas, el segundo punto serán los conocimientos que yo pueda tener para visualizar un útero así como está, poder seguir normalmente la guía, que en este caso es el CytoBrush, y poderlo llegar al punto determinante y no a ciegas como llega al fondo y normalmente toma una muestra. No, la muestra va a ser en el conducto cervical y en el fornix posterior guiada por ultrasonido. Y entonces tendremos una prueba tan buena como las otras, con menos molestias para la paciente, ¿verdad? Y con los mismos resultados que buscamos, que es la detección oportuna de cáncer. Estas pruebas de Papa Nicolau, entonces, una vez que las tomamos, ¿verdad? Entonces vamos a la interpretación, o sea, cómo se van a interpretar las pruebas. Esta es una espátula de aire, ¿correcto? Como ustedes pueden ver, tiene una forma casi triangular en uno de sus extremos y tiene una forma como si fuera un molar en la parte de acá abajo. Entonces hay quien agarra y este es el cuello y se mete directamente al cuello, hace la rotación y obtiene las muestras endocervicales y luego con esta parte se pega acá al cuello y va girando y adquiere las muestras del exocervix. Esto es la espátula de aire, ¿correcto? Con Y, aire. Este es un simple abatelenguas o depresor de lengua que se utiliza para la boca, ¿verdad? Y que también en casos de que no tengamos un CytoBrush o en casos de que no tengamos una espátula de aire, pues entonces nosotros procedemos prácticamente a veces a partirlo. Le sacamos dos partes para que sea más delgado, ¿verdad? Y hacemos exactamente lo mismo, nos vamos directamente y obtenemos nuestras muestras en los lugares ya señalados, ¿sí? Esta es una opción que en cualquier lugar puede haber una abatelenguas, hasta en la tienda de la esquina, por si no tenemos una espátula de aire o un CytoBrush, también puede ser útil un abatelenguas. Una vez obtenidas las muestras, una vez fijadas como dijimos, una vez enviadas al servicio para su lectura, entonces el patólogo nos va a enseñar
cómo se reporta y qué es lo que trae de la lámina que nosotros le enviamos, que hizo una tinción, correcto, con hematoxilina y eosinina, hace una tinción que puede tardar años este resultado para ser leído por cualquier citotecnólogo o cualquier patólogo de preferencia. Esto es lo que debe de mantenerse en esta prueba de Papa Nicolau durante 2 años, porque después de 2 años este ya no va a tener ningún valor. Más que nada es por el hecho de que si salió bien tu prueba, el siguiente año debe de estar normal y el siguiente año también debe de estar normal, pero como no siempre las pruebas tienen el 100% de seguridad de su lectura, entonces si al siguiente año sale que el año previo todo estaba bien y que ahora tienes un cáncer, el doctor se ve obligado a pedir la prueba anterior y es cuando nosotros revisamos, como dije hace un momento, esta nueva citología y de presentarse el cáncer en la citología previa quiere decir que el diagnóstico fue erróneo, verá que es la evolución normal que está teniendo y si no tenía nada en la anterior y ahora lo tiene, quiere decir que es un cáncer muy agresivo de una evolución muy rápida y que tenemos que tener rapidez en el manejo, de lo contrario la enfermedad nos va a ganar. Cuando el patólogo recibe la muestra, entonces aquí tiene una hoja de patología. En esta hoja de patología dice, por ejemplo, satisfactorio, porque la muestra que yo le envié tiene un material suficiente de células para su estudio, eso significa satisfactorio. Pero para esos requisitos, entonces la paciente nos pregunta, ¿qué necesito, doctor, para que me pueda tomar mi prueba de Papa Nicolau? 1. No hacerse ningún aseo vaginal, porque necesitamos las células propias que tenga la vagina y el cuello. 2. Que no tenga relaciones el día previo, ¿verdad? Porque el semen puede entorpecer el resultado de la prueba. Las secreciones también de lubricación pueden entorpecer el resultado de la prueba. Entonces, de preferencia que no haya relaciones el día previo. No como antes se hacía, que no tengan relaciones una semana, no. Un día previo no tienen relaciones y luego puede venir para que le tomamos su prueba. Punto. 3. La paciente antiguamente dejaba de bañarse una semana porque así lo pedían los patólogos. Luego 72 horas, luego 48, luego 24 y se dieron cuenta que no había ninguna ventaja bañarse o no bañarse. La paciente lo que no debe de hacer son duchas vaginales. Su baño normal, sin ningún aseo interno, ni con un medicamento ni con nada. 4. Que la paciente no esté bajo el uso de medicamentos locales, cremas, ¿verdad? O que se esté aplicando óvulos. Se necesita un mínimo de una semana para que normalmente esto se elimine y no nos dé artefactos de lectura falsa en la prueba de Papa Nicolau. Entonces, esta paciente acude con nosotros, le tomamos su prueba, como acabamos de decir, obtenemos la laminilla, la fijamos, la mandamos a patología. El doctor nos recibe con lo siguiente: oye, es satisfactorio lo que me mandaste, te mando tu resultado mañana, ¿correcto? O sabes que está limitado. Limitado quiere decir que le estoy mandando células, pero no lo suficiente para su interpretación. Él no va a estar a gusto con el tamaño de muestra que le estoy mandando. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando son menopáusicas, ¿correcto? Cuando las pacientes tienen problemas de lubricación, cuando la persona que toma la prueba no sabe tomar bien la prueba, cuando utiliza, por ejemplo, abatelenguas o espátula de aire, porque la madera absorbe normalmente las secreciones y entonces ya no pasa al portaobjetos, y por eso se decide mejor que el CitoBrush es lo mejor para las pruebas, ¿sí? Pero también nos puede decir, ¿sabes qué? Es insatisfactorio lo que me están mandando, no voy a poder hacer nada por ti porque la prueba no. Para eso, nosotros debemos contar con el teléfono de la paciente, avisarle a la paciente para que regrese al mismo día para volverla a tomar, y no por eso le vamos a volver a cobrar la prueba de Papa Nicolau, porque realmente algo no estuvo bien y entonces el patólogo es ético de decirnos no va a salir bien tu resultado de la prueba. Yo soy ético porque estoy llamando a la paciente para que regrese, ¿verdad? Y tampoco le estoy cobrando nada y todo se arregla en esta forma, ¿sí? ¿Cómo interpretar normalmente el resultado? Bueno, pues dice acá, diagnóstico puede ser 3 cosas. Negativo de malignidad, que es lo que todo el mundo espera. La paciente espera que sea negativa y nosotros también, ¿verdad? Sospechoso de malignidad quiere decir que hay cambios inflamatorios marcados que no son los habituales, que son de riesgo, y por eso normalmente sale como sospechoso sin poderse llegar a indicar que es un cáncer, pero sí sospechoso de que nos podamos llegar a la enfermedad mala.
Tercero, positivo de malignidad, es decir, la paciente tiene un CACU, ¿verdad? Epidermoide, invasor o in situ o como sea, pero ya tenemos un diagnóstico de tumor maligno a nivel del cervix. Pero además, esto de la prueba nos sirve para ver si hay tricomonas, si existen cándidas, si existen clamidias, si existe otro tipo de estafilococos, estreptococos, los lactobacilos, los bacilos de Dover-Lane, que normalmente es la defensa vaginal. Todo eso va a estar normalmente puesto en lo que el patólogo va a hacer en favor de su revisión microscópica. ¿Sí? Bueno, entonces viene la parte buena de qué es la colposcopía y qué es la biopsia. Cuando nosotros entonces tomamos los resultados de una prueba de Papa Nicolau, es muy importante valorar las diferentes escuelas y ver lo siguiente. Entonces es importante ya tener el resultado de nuestro estudio en donde puede haber negativo de malignidad, sospechoso o positivo de malignidad, y aquí nos va a decir cambios inflamatorios leves, moderados, marcados, sin inflamación. Y acá, entonces pasamos a lo que se llama displasia leve, moderada, severa, que es igual a in situ, que es el cáncer, sea CU in situ. Entonces, cuando nosotros recibimos el resultado de una prueba de Papa Nicolau, después de que el patólogo ha hecho su labor y decirnos que fue satisfactoria nuestra muestra, después de haber visto que todos los criterios fueron negativos, que la paciente no se puso ninguna jalea, ningún óvulo, no tuvo relación, o sea, todos los requisitos que previamente señalamos, el patólogo nos puede referir que el resultado está negativo de malignidad, que no existe inflamación, bla, 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 o nos puede repetir y nos diga negativo de malignidad con cambios inflamatorios leves, o cambios inflamatorios moderados, o cambios inflamatorios marcados, y todo esto le corresponde a lo negativo de malignidad. Pero en este momento que nos diga el patólogo que hay sospechas de malignidad, o que de que se apresan algunas células atípicas por el proceso inflamatorio que modifica el citoplasma, el núcleo, la relación citoplasma-núcleo y lo demás, a partir de ese momento ya estamos tocando esto que se llama de riesgo, que diferentes escuelas tienen diferentes nombres para vender NIC displasia leve, empieza a salir con otros libros como NIC 1, neoplasia intraepitelial cervical, ¿sí? Pero de pronto aparece en otra escuela como LIE de bajo grado, lesión intraepitelial de bajo grado. Entonces es lo mismo que desde hace muchísimos años se utilizaba en esto de la displasia leve para decir que lo que le corresponde ahorita se llama NIC 1 y para otras escuelas se llama LIE, pero es lo mismo, es la misma etapa, ¿sí? Pero cuando hablamos de la displasia moderada, hablamos del NIC 2 o LIE de grado moderado, ¿sí? Y cuando estamos prácticamente, que es el moderado, pasamos a la 3, que es la displasia severa, que es la misma de decir ya tiene cáncer in situ, ¿correcto? Esta es la que hablamos de NIC 3, que ya tiene cáncer. Hablamos de LIE de alto grado. Y entonces en cualquiera de las escuelas y clasificaciones de TESTA o como se llame, Papa Nicolau o lo que sea, el resultado de una severa o de NIC 3 o de LIE va a ser lo mismo. El resultado de una moderada, de un NIC 2 o de un LIE moderado va a ser lo mismo. Una displasia leve, un NIC 1 o una displasia o un LIE de bajo grado va a ser lo mismo, ¿sí? Lo importante es que aquí el médico debe de saber cómo va a manejar a su paciente, en base a qué. En la actualidad se comercializa todo y le dicen a la paciente, venga porque le ofrecemos un paquete que incluye normalmente el ultrasonido, la prueba de Papa Nicolau, sus análisis y también la colposcopía. Primer punto,
La colposcopía es un método especial que por lo general la debe de hacer un colposcopista, ni siquiera el ginecobstetra. ¿Quién es el colposcopista? Es un médico general que tiene un adiestramiento mínimo de 6 meses viendo casos a través del microscopio frente a la paciente, que ese es el colposcopio. Y no es el ginecobstetra brillante que nada más ha visto 3 o 4 casos en su formación y que piensa que por ser uno de los mejores ginecobstetras sea un colposcopista de calidad. Nada que ver, es una formación profesional, no es cualquier cosa. Sin embargo, como el ultrasonido, hay mucha gente que hace ultrasonido que no tiene ni principios ni conocimientos de ultrasonido, sino que se mete como en la computadora a ver qué es lo que aparece, y cuando se enrede desconecta la computadora, la vuelve a conectar. El ultrasonografista, cuando ve que no puede, te voy a pedir un estudio para mejor valoración porque no entiende nada de lo que está haciendo, y el colposcopista hará lo mismo. Entonces hay que saber quién es el colposcopista y en qué momento solicitar sus servicios. ¿En qué momento va a hacer esto? Cuando hablamos de displasia leve, estamos hablando de la primera etapa de riesgo en donde tenemos que sentar a la paciente con nosotros y decirle: estás ante una situación de peligro, no estás en un cáncer, pero estás en el primer peldaño que te podemos regresar a la normalidad con un buen tratamiento, porque tenemos que hacerte un control en 6 semanas después. Si hacemos la prueba a las 4 semanas, aunque haya quedado bien la paciente, histológicamente los cambios celulares ocurren hasta las 6 semanas, que por lo tanto sería perder el dinero y pensar que nuestro tratamiento fue malísimo. Y no. Hago una prueba de Papá Nicolau, que fue la primera que me reportaron esto, le doy un tratamiento y hasta las 6 semanas de esto, normalmente voy a encontrar algún resultado. Viene el segundo problema: ¿cuántas personas hacen su prueba de Papá Nicolau en enero y vienen hasta marzo a buscarlo? Entonces lo mejor que a partir del tratamiento que reciben, que le vamos a dar unos óvulos combinados con desinflamatorios y eliminar infecciones, y también algo como para cicatrizar el cuello, cuando termine el tratamiento le hacemos un nuevo control. Y si el control normalmente nos habla de que las cosas ya están en cambios inflamatorios moderados o leves, la paciente habrá salido de su riesgo y volverá cada año a sus controles de Papá Nicolau. Si la paciente después de un tratamiento, ¿verdad? O sea, sigue estando igual, la paciente ya es candidata a que tenga que pasar a colposcopía con un médico dedicado a esto, ¿verdad? Y en la colposcopía, ¿qué va a hacer él? Va a poner su microscopio frente a la paciente, así como vamos con el dentista, va a utilizar unas tinciones a base de yodo y se van a ver las zonas sospechosas, y de allá va a tomar biopsias normalmente para valorar entonces mejor, en vez de células, que sea tejido y poder sacar un diagnóstico mejor. Y dependiendo de eso, entonces viene el siguiente tratamiento. Porque pongamos que el colposcopista tenga una zona que se encuentra en el cuello que es de riesgo y decide tomar normalmente una biopsia de ese nivel y me va a reportar CA-CU in situ, porque resulta que la membrana basal no ha sido destruida y por lo tanto la enfermedad mala está en el cuello de la matriz. Bueno, de aquí va a depender mucho, ¿verdad? Si es una mujer que ha tenido su paridad satisfecha o ha tenido prácticamente o todavía va a tener hijos, porque hay dos tratamientos diferentes. Si la mujer ya tuvo sus hijos, ya está ligada, lo que le conviene a esa paciente: ya déjate de cosas, quítate la matriz, porque esto no va a quedar bien. Quitarte normalmente el cáncer no significa que sea eterno, porque si tú tuviste los factores para crear tu cáncer, los puedes volver otra vez a formar y vas a vivir tu vida siempre pendiente de tu útero. La familia va a quedar en segundo plano y siempre va a ver el subconsciente que te haga preocuparte más por tu enfermedad que por tu propia familia. Ya no es vivir eso. Pero si esta paciente, por ejemplo, es una mujer que no tiene hijos y que se iba a casar, ¿sí? O sea, sería una aberración quitarle la matriz. Entonces, en estos casos, a la paciente lo que se le hace es lo siguiente: si tienes el útero aquí y tienes una lesión aquí, entonces tú haces esto, esto y esto, lo sacamos, y realmente esto que estoy haciendo es un cono cervical. Y estoy quitando prácticamente el cáncer, la estoy dejando limpia y le digo: en 6 meses voy a ver que te embaraces para que tengas los hijos si quieres, te voy a estar vigilando, y una vez que tengas tu paridad, si no vuelve a aparecer el cáncer, qué bueno, pero si vuelve a aparecer una sospecha, quítate la matriz, porque ya te avisó la primera vez y estuvo mucho tiempo, pero puede ser que la segunda vez ya esté avanzado y aunque te opere no voy a dar el mismo pronóstico de lo que te está pasando.
Entonces esto es lo que podemos hacer cuando no tienen pareja satisfecha y quitar la matriz cuando ya tengan la pareja satisfecha. Entonces, conclusión, la prueba de Papa Nicolau es una prueba de bajo costo, es una prueba de fácil, o sea, acceso de la paciente al consultorio. La debe de tomar de preferencia un médico o un ginecobstetra. Sin embargo, lo puede tomar una enfermera, lo puede tomar cualquier persona paramédico que tenga el adiestramiento. Eso no significa que él lo va a interpretar, porque ni el ginecobstetra, ni el ginecólogo, ni el médico, ni el paciente, ni el paramédico lo van a interpretar. El papel de estos personajes es tomar una buena muestra que debe de ser con células endocervicales y debe de ser en el conducto endocervical y en el córnex posterior, y como vimos, fijar bien normalmente, como también explicamos, mandarlos a patología y estar pendientes del resultado, y si el resultado puede ser negativo de malignidad o sospechoso de malignidad o maligno, veremos cuál será el tratamiento. En lo negativo hablamos de sin inflamación, cambios inflamatorios leves, moderados, marcados. Todo esto se maneja con óvulos, la paciente regresa el próximo año, pero a partir del momento que hablamos de diferentes escuelas, displasia, que es lo mismo que NI, que es lo mismo que LIE, ya estamos en el primer peldaño para la mala enfermedad, y que es la única que tiene un tratamiento en la cual no existen biopsias, por lo general es tratamiento médico. Si esto regresa a lo normal, la paciente regresa cada año, pero si después del tratamiento, que debe ser 6 semanas después de tratamiento y que se complete en 6 semanas, y esta paciente continúa igual, tendrá que pasar a colposcopía. El colposcopista detectará dónde se encuentra la lesión, y si de mala suerte estamos ante un cáncer incipiente, habrán dos conductas. Si la mujer no tiene hijos, un cono cervical o un asa, como hacen ellos por medio de colposcopía, como si hiciéramos una rebanada o quitar un poquito así como hacen en la margarina, que agarran un cuchillo y raspan para ponerlo en el pan, hacen un asa con diaterme, como para que normalmente eliminen la enfermedad, y nosotros le hacemos un cono cervical que es un poquito más amplio para estar más seguros que la enfermedad quede limitada en el cono y no haya recidivas. Pero si ya está más avanzado, la conducta será histerectomía. Bien, no hubo tiempo para el día de hoy para biopsia de mama, pero ya avanzamos bastante con respecto a para qué sirve, cómo se utiliza, cómo se interpreta, cómo debe de hacerse, cuáles son los de riesgo, quién debe de valorarlo. Y mañana vamos a hablar, por la próxima clase, ¿está disponible mañana? Mañana vamos a hablar del CA de mama, de qué es lo que deben de aprender, de aquellos signos cardinales como son las secreciones del pezón, como son los cambios de coloración de los senos, como la presencia de nódulos, como retracciones, etcétera. Todo eso lo vamos a decir, y vamos a ver qué tipo de estudios se piden, el ultrasonido, la mamografía y todas las cosas que un estudiante debe de saber para tener un adiestramiento adecuado y de esta manera ayudar a su paciente a un mejor pronóstico de su enfermedad. Bien, me despido de ustedes, el día de mañana continuamos.